Bueno, bienvenidos todos. Como vimos en el video pasado, en la lección pasada, estamos haciendo una introducción desde Adán a Noé, a Noaj, y hemos explicado de que las leyes noajidas no son un invento, que es algo que está desde el principio de la humanidad, que Hashem dio directrices desde el momento en que creó la humanidad. Y hablamos un poco de todos esos acontecimientos que también demuestran de que habían leyes, porque Hashem estaba juzgando ya sea a individuos como a la humanidad completa. En esta lección seguimos un poco en ese énfasis histórico, pero ya desde una perspectiva un poco más contemporánea, porque precisamente empezamos a hablar en escritos que hay, que evidencian precisamente la existencia de estas leyes, y no solamente eso, sino de personas que estaban tratando de sumarse a ser justos de las naciones, o sea, dejando todos los conceptos que las religiones paganas proponían en su momento. Hay referencias históricas de la época, por ejemplo, las que menciona Flavio Josefo, que en su libro, en uno de los libros que él escribe, y dice aquí, por ejemplo, referencia a la época del Segundo Templo, eh, en adelante con respecto a los fieles no judíos de Hashem. Y estos no judíos conocidos por el fenómeno, como un fenómeno, o sea, era algo, digamos, llamaba mucho la atención en ese tiempo. O también temerosos del cielo, obviamente, incluso en épocas donde era mucho más peligroso, vamos a decirlo así, querer acercarse a la Torah, porque durante todos estos tiempos, como dije, el propósito de las naciones era hacer al judío olvidarse de la Torah. Pero curiosamente, y de manera vamos a decir, muy en secreto y de pronto no de manera masiva, habían no judíos que también querían aprender de la Torá. Por ejemplo, contamos referencia también en el Talmud y la Mishnah, y también su existencia también es citada en los primeros escritos del siglo de Flavio Josefo, que sabemos que es un historiador. Eh, Casi al mismo tiempo, los satíricos romanos Cayo Petronio, Arbiter y Décimo Junius se burlaban de ellos, de los romanos que adoptaron las creencias o de la filosofía judía. Llamemos la filosofía como ese conjunto de enseñanzas que el judío podía darle al no judío. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que Flavio Josefo cuenta de que estos no judíos que procuraban acercarse y en cierta forma aceptar ciertas costumbres que el judío le enseñaba, que obviamente está haciendo alusión a las 7 leyes, los veían como motivo de burla. Estos no judíos eran motivo de burla de otros, precisamente de querer acercarse a un pueblo pues que era despreciado e ignorado, y incluso podía ser peligro de muerte. También hay evidencia arqueológica importante. Por ejemplo, esto fue descubierto en Turquía, donde tiene inscripciones que datan de aproximadamente del año 210 de la era común, y fueron descubiertos en una antigua sinagoga. Lo curioso de esta inscripción que está aquí es que menciona como a las personas que iban a la sinagoga, que son fundadores de esta sinagoga. Y adicional a eso mencionaba nombres que eran completamente de no judíos, como tenemos aquí Zenón, Atenógoras y Diógenes. O sea, lo curioso es que aparezcan nombres de no judíos en una inscripción de una sinagoga, y además a como son llamados. Por ejemplo, dice, y estos son los que están temerosos de Dios. O sea, era una sinagoga judía donde había una inscripción donde estaban los fundadores, que es muy común hacer eso, obviamente, pero además de eso estaban incluidos unas personas no judías allí también, y que dicen son los temerosos de Dios. O sea, estamos hablando de no judíos que estaban categorizados como temerosos de Dios. Cuando una persona es temerosa de Dios, precisamente cuando quiere hacer su voluntad, cuando procura cada día hacer su voluntad, y en este caso la voluntad, como ya vimos, para los no judíos es las 7 leyes. Esto es una inscripción arqueológica que evidencia también un poco y también refuta a aquellos que dicen que esto es algo, un movimiento moderno. Lo que está pasando en la actualidad es que ha tomado mucha fuerza esto. Y como dije también en la lección pasada, esto es muestra pues de que se acerca la redención. O sea, estamos
en tiempos premesiánicos, que no es un secreto, no es, desde hace ya bastantes años se habla de que estamos en épocas de los talones de Mashiach, en épocas premesiánicas, lo que no sabemos cuánto va a demorar esto, cuántos años, cuántas décadas más puede demorar esto, incluso cuántos siglos, quién sabe, pero lo que sí estamos claros es que se está dando poco a poco la redención. Y las naciones son parte de esta redención y ahora precisamente ese auge, eso que están, ese fenómeno actual de las personas, pues sin ningún tipo de limitación, ya no hay persecución de esta forma como lo había antes y las personas son libres de dejar estas creencias, estas religiones en las que habían sido criados, nacidos, adoctrinados allí y empiezan entonces a preguntar y a veces, como decía, creen que esto es algo nuevo. No, lo nuevo es el fenómeno que se está dando de una manera libre y concienzuda de las personas. Pero ya vemos aquí que había inscripciones que demostraban eso, demostraban que había personas aún bajo peligro de muerte, se acercaban y aceptaban las 7 leyes. Otro ejemplo un poco más contemporáneo es de Palmier y Rabí Eliyahu Ben Amosef, que era un rabino sefaradí de la comunidad de Livorno, Italia, muy, muy importante. Y el contexto era que los judíos de Italia no era una comunidad muy grande, pero los judíos de Europa en gran parte estaban empezando a nacer el movimiento reformista, ese movimiento de que puede ser judío, dejando un poco de lado la práctica de ciertas mitzvot rigurosas como lo consideraban, y empieza a surgir un poco lo que se conoce como el reformismo, o sea, ese cambio de ciertas cosas a lo que es la Torá tradicional, lo que Hashem mandó al pueblo judío. Entonces, ese era el contexto. Sin embargo, Rabino Eliyahu Ben Amosek, quien tomó importancia, que fue uno de los rabinos más importantes de su momento en Italia, en Livorno, él enseñaba precisamente que no, no importa que las épocas cambien, que el mundo se modernice, como dicen, sino que la esencia del judío no va en contra de cada cosa de esas. Las leyes, perdón, las leyes del judío no va en contra del avance tecnológico, del avance de la sociedad que se está dando, e incluso mucho de lo que se considera hoy día, incluso avance, no es más que un retroceso moral e histórico en muchos aspectos. Entonces, Rabino Eliyahu Ben Amosek, Zichrono Libraja, él empezó precisamente a mostrarle que no había necesidad de dejar nuestras leyes como judíos para estar viviendo en una sociedad en constante movimiento y crecimiento. Y escribió muchos libros y en ese énfasis escribió libros precisamente como relativos a la humanidad o empezó precisamente él a ser un vocero de lo que las naciones también podían hacer eh, como la práctica religiosa en ese acercamiento a Dios. Curiosamente hubo una persona, un no judío, Palmier, que, como dice aquí, había perdido la fe, como muchos hoy día, en la doctrina de las religiones católicas y todo esto, y empezó a buscar, a preguntar, a indagar, como muchos de los no benignos que hoy día se acercan, casi todos, por no decir todos, han pasado por esto, por este proceso de que cuestionan y empiezan a averiguar e indagan, llegan a un punto en que ya no creen en estas cosas, pero ahora no saben qué seguir, y es precisamente aquí donde hay que mostrarle el camino no agita, que es lo que ellos siempre debió seguir la humanidad. Y Palmier también buscó ayuda y se logró contactar con Rabino Benamosek, quien le orientó, Rabino Benamosek, y él, en algunos de sus escritos, Rabino Eliyahu Benamosek decía: nosotros los judíos tenemos la religión destinada a toda la raza humana, la religión a la que los gentiles están sujetos, como fue para nuestros patriarcas antes de la promulgación de la ley de la Torá. ¿Podría usted suponer que la verdadera religión que Hashem destina para toda la humanidad es solo propiedad de un pueblo especial? No, en absoluto. Su plan es mucho mayor que eso. La religión de la humanidad no es otra que el noajismo, no porque fue fundada por Noaj, sino porque fue a través de la persona de este justo, o sea, a través de este sadik, que Hashem hizo el pacto con con la humanidad. Y este es el camino que se abre frente a su esfuerzo y es mi deber difundir este conocimiento. Era un rabino sefaradí, Rabí Eliyahu Ben Amosek, y que precisamente se hizo pionero en las épocas más contemporáneas, más modernas,
de empezar a pregonar, vamos a decirlo así, de darle una respuesta a la humanidad en lo que tienen que hacer. Como lo dije, no es proselitismo, simplemente es decir, por fin alguien empieza a hablar de manera abierta lo que las naciones pueden hacer y tal vez este mensaje empieza a ser escuchado por las naciones que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje así. Eh, ¿Por qué? Porque ya dije, siempre se procuró al pueblo judío proteger. Y sobre esto también se reunieron varias veces, Rabino Palmier, esta persona, Palmier y Benamosek, varias veces y tuvieron mucho contacto, comunicación, cartas, todo esto. Entonces, esta persona empezó, bajo la orientación de Rabino Benamosek, a hacer un justo entre las naciones. Precisamente se le indicó el camino que debía seguir, como lo decía Rabino Benamosek. Y hubo libros muy importantes que valdría la pena adicionar a la biblioteca y estudiarlos. No sé si existe traducción al inglés, debe existir. Por ejemplo, Israel y la humanidad. Y sería interesante para conocer un poco sobre este gran rabino que empezó a dar una voz externa, es decir, hablarle a otras personas sobre esto. Hay que entender, como dice aquí, muchas de sus dictámenes o vamos a decir de sus pensamientos no son propiamente la halajá lemacé, o sea, la halajá práctica hoy día, pero como todo lo que estamos estudiando, que buscamos el fundamento de las cosas, mientras se tenga claro cuál es la halajá lemacé, vale la pena profundizar en estos pensamientos de Rabino Menamosek. Eh, por eso aquí dice, es importante señalar que si bien la concepción de Palmier y Benamosel sobre la ley de Noé es de importancia histórica, no está en plena consonancia, es decir, no está en todo de acuerdo con la norma de la perspectiva judía. O sea, no porque esté mal o porque el rabino Menamosek se aleje completamente de la perspectiva judía, sino que precisamente es necesario los poskim, las personas expertas que conocen estas cosas y dictaminan leyes. A eso se establecen leyes que tal vez hoy en día no vayan muy de acuerdo con el pensamiento de su momento de Rabbi Eliyahu Ben Amosek, pero vale la pena estudiarlo y conocer un poco más sobre sus ideales. A lo largo de su carrera, Rabino Ben Amosek y Palmier en gran medida trabajaron para crear entonces una teología, vamos a llamarla así, universalista, que pues no es más que las 7 leyes, pero lo estaban haciendo, como dije, desde su perspectiva y valdría la pena indagar un poco más sobre estos escritos para conocer. Hay que tener en claro las alemacé, es decir, cuál es la práctica. Mientras se tenga claro la práctica, no hay problema en ahondar y conocer un poco sobre este desarrollo histórico. Otro un poco más contemporáneo, Bendil Jones, 1930, murió en 2010. Era un arqueólogo, una persona muy preparada, un científico, que también empieza a salir o sale de estas creencias con las que había sido criado, y como arqueólogo empezó a tomar clases de Talmud, empezó a buscar, o sea, tuvo la manera de ponerse en contacto con Israel, eh, eh, con personas de Israel y empezar a ahondar en sus leyes. O sea, vemos que precisamente esto es un justo de las naciones, una persona que deja esa senda en la que está equivocado y fue criado, fue adoctrinado, pero ahora que ya es un adulto empieza a indagar y se da cuenta que no es así, deja de lado, rompe esos esquemas, aunque a veces cuesta, pero rompe esos esquemas y empieza a construir una nueva identidad y se encuentra con el mensaje que el pueblo judío tiene para las naciones. Eh, Aquí decimos, por ejemplo, es difícil exagerar la importancia de Bendil Jones al movimiento Nahida moderno. Él no solo inspiró a innumerables no judíos para explorar las expectativas de la Torá, de pronto por su autoridad de arqueólogo, pues, ¿qué pasa? Que muchas personas, sobre todo aquellos que dicen que ya creer que son ateos o que Dios no existe, se basan en cosas de la ciencia, cuando la ciencia no es más que un conocimiento también que viene de Hashem, que tiene claro el concepto de unicidad de Hashem, sabe que todo en este mundo depende completamente de Hashem, y lo que la gente llama ciencia no es algo distante o separado de la voluntad de Hashem, del conocimiento divino, solamente que es un conocimiento inferior, que obviamente tiene cosas que no son, pero la ciencia como tal, como conocimiento, es algo revelado por Dios también. Y para muchas personas tal vez es de inspiración o por lo menos de curiosidad a ver un científico que también tiene bases
históricas de leyes que la Torá dispuso para los no judíos, y esto causó una inspiración en muchas otras personas no judías también, y esto causó también que muchas, como dice aquí, que las leyes de Noah cayeran o vinieran nuevamente al radar rabínico. ¿Qué significa esto? Obviamente, ya hemos dicho muchas veces, no es nuevo, pero lo nuevo es el movimiento, el auge que está dando, y esto precisamente empuja a los grandes rabinos a dictaminar leyes en la medida que estas personas están pidiendo precisamente crecer más en su camino de Benei Noach. Y precisamente en esto se enfoca el curso. El desarrollo del curso también traen Saglajá, dictámenes modernos, dictámenes que digamos en otros escritos, por ejemplo, no estaban mencionados porque van de acuerdo al desarrollo de las necesidades de los justos de las naciones también. Y por eso se habla aquí de que las leyes de la Torah, perdón, de Benay Noach, nuevamente quedan o vienen al radar rabínico. Y se considera entonces a él como padre del movimiento noajida moderno, o sea, en el sentido de que es el movimiento que está tomando fuerza. Entre esos rabinos que dictaminan, precisamente se vieron forzados en el buen sentido de la palabra a darle una luz a las personas que están buscando, tenemos al rabino Moshe Weiner en Jerusalén, que escribe el libro Sheva Mitzvot Hashem, y es un libro muy bueno de consulta en el cual se basa mucho de las cosas del curso, pero también agregamos con la yeshiva otras cosas, otros dictámenes, o incluso se amplían cosas que de pronto no están en el libro. Pero vemos entonces que surge también un libro que también ilumina, trae luz, aclara muchas cosas, como el libro Sheva Mitzvot Hashem, que fue publicado hace unos pocos años, y, está destinado a los estudiosos rabínicos, o sea, significa, es otro malentendido a veces que hay, que la gente piensa que solamente los no judíos son los que van a estudiar esto, ¿no? No es este estudio no es un estudio a veces sencillo, porque ahí vamos a entrar en los madlok, en las discusiones que hay, en los madlokot, en las discusiones que hay. Pero, ¿por qué? Porque es un estudio también de tipo rabínico, es decir, es para poder entender de fondo las cosas y poder orientar. El libro Sheva Mitzvot Hashem también está destinado a estudiosos rabínicos, es decir, un estudio no solamente para no judíos, sino para judíos, para entender y poder orientar. Está dividido en 3 volúmenes y se tradujeron al inglés en 2011. Pero entonces vemos aquí muy rápidamente lo que decía, o sea, un desarrollo en la primera lección histórico de Adán, y acá vemos un desarrollo o importancia que ha tomado las leyes en los últimos días, en desarrollo contemporáneo de las leyes, cómo empezó a tomar auge, y estamos precisamente en un momento donde esto se fortalece muchísimo más, muchísimo más. Yo, por ejemplo, que me encargo de enseñar a personas, muchos no judíos cada vez más contactan y preguntan y tratan de seguir. Esto es maravilloso, precisamente la gente dejando la idolatría que se impuso durante muchos años y empezando a buscar orientación, y es por esa razón que el judío también debe prepararse para poder orientar, porque hay una realidad y es que muchos judíos no saben en profundidad las 7 leyes y también ignoran muchas cosas en detalle que las leyes tienen y que tal vez pudieran darle una respuesta a aquellos no judíos que se acercan. Entonces, este es un resumen de la segunda lección. Que tengan un excelente día.